amigos, bueno, este es el segundo vídeo que subo en el día de hoy al canal. Hace ya unos cuantos días que en ese rinconcito al que tanto cariño tengo del canal, el dedicado a las obras maestras de la literatura universal, el rinconcito en el que colocamos, por concederle el privilegio que merece, en primer lugar, a la obra de Cervantes, El Quijote, el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que es así como se denomina la primera parte, publicada en 1605. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es continuar con el segundo capítulo de esa primera parte. Y antes de continuar, a modo de introducción, para hacer la lectura, me voy a retirar de la escena, como suelo hacer, para que mi gestualidad no robe ni lo más mínimo de vuestra atención. Entonces voy a hacer esto y leeré, os dejaré la pantalla. Hoy es un día lluvioso, como digo, os dejaré la pantalla. Dentro de poquito ya estaré en Galicia, ahora estoy en Astorga. Y os dejaré la pantalla, veréis a través de la ventana, cuando llegue a Galicia, que el entorno es bastante diferente. Este no está mal, pero el entorno en Galicia que disfruto es maravilloso. Entonces, bueno, me retiro, como decía. Intentaré no hacer demasiado ruido, no acostumbro al retirarme de la mesa. Bueno, pues os recuerdo que la edición que estoy utilizando es de 2015, del Emir 19. Se hizo con esta edición con ocasión de la conmemoración del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, que, como recordamos, salió a la luz en el año 1615. Recordamos que el título de la primera parte es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El texto que estamos siguiendo es el preparado por el profesor Enrique Suárez Figaredo. Como os decía, os voy siempre, habrá quien prefiera entrar directamente a la obra, y así será en lecturas, en interpretaciones, como digo, porque la palabra lectura es leer sin más, pero leer contando la historia, no solamente lo que ocurre, sino las emociones que laten en la historia, y poniéndole voz a los personajes, a los distintos personajes que van sucediéndose en la trama, pues a mí me parece que es algo más, que trasciende una simple lectura, ¿no? Entonces, como os digo, sobre esta edición os voy a hacer una pequeña reseña que constituye el preámbulo de hoy a la lectura del segundo capítulo. Han transcurrido 10 años desde la publicación, dice, os recuerdo, Enrique Suárez Figaredo, de su Don Quijote, que apareció en Ediciones Carena en Barcelona en el año 2004. En ese tiempo, dice el autor, ha evitado caer en la tentación de volver al Quijote, y es que no hay nada peor, afirma, que hacerse esclavo de la propia criatura, ¿no? Le cito textualmente: fui tomando notas para una futura revisión, pero a mi ritmo, consciente de que cuando volviese a él habría de ser para revisarlo de cabo a rabo. O todo o nada.
Así estaban las cosas cuando, acercándose el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y el de la muerte de Cervantes, recordamos, tuvo lugar en 1616, me dije ahora o nunca, y decidió el autor aplicarse ipso facto a lo que había pospuesto sine die. El autor de esta edición, se entiende. Por fortuna he podido hacerlo en pocos meses, dice, y ellos sin pisar una biblioteca, sin salir de casa, sin levantarme de la silla. Hoy se pueden consultar online las reproducciones fotográficas de las ediciones contemporáneas básicas, las 3 de Madrid, las 2 de Lisboa, las de Valencia, Bruselas, entre otras. También las posteriores más elaboradas, como la de Londres, de 1738, RAE, 1780 y 1819, además de las anotaciones de Bow, el comentario de Clemenceau, las 2 ediciones de Hudson Bush y sus 1633 notas, incluso infinitos artículos de revistas relativos a Cervantes y al Quijote y completas colecciones de imágenes. Aparte de eso, la web de la RAE ofrece herramientas de gran ayuda, como el acceso a multitud de diccionarios, incluso anteriores al de autoridades, y la búsqueda de concordancias en el CORDE, Corpus Diacrónico del Español, para el que no lo sepa. Muchas de las facilidades que hoy ofrece Internet estaban en sus albores en funcionalidad y contenidos hace unos 15 años, cuando empecé a preparar mi Don Quijote de 2004. Bueno, así que ahora, dice, continúa el autor, con tanta comodidad y documentación, con las notas que tenía acumuladas y 10 años de experiencia a las espaldas, he dispuesto de más tranquilidad para la toma de decisiones en cuanto a la fijación del texto. Recordemos que habitualmente cuando leemos clásicos estamos hablando de un texto fijado por alguna autoridad de la materia. La sintaxis de Cervantes tiene su qué, porque fue de aquellos que de escribo como hablo. Y a veces pienso que escribía en voz alta. Y para subir a su montaña ha de llevarse la mochila muy pertrechada. Varios pasajes que en su día me parecieron confusos, incluso corruptos, como les pareció y parece a muchos editores, hoy son para mí claros, al punto de defender que han de dejarse como están, y por otro lado hay pasajes que hoy ya no he dudado en enmendar, por más que la alteración sea de tal calibre que produzca el rechazo de algún especialista. Y es que no basta estar familiarizado con los usos y abusos sintácticos del alcalaíno y sus contemporáneos, también con los procedimientos y artimañas de los operarios de las imprentas de aquel tiempo. Hay quien cree en los duendes de las imprentas. Yo ni afirmo ni niego, solo digo que los operarios de aquellas se bastaban y sobraban para todo tipo de travesuras, algunas burdas y otras casi indetectables, pero alguna parte de responsabilidad correspondería a los autores, pues los resultados finales evidencian que no siempre la imprenta recibía un manuscrito impecable, bien ordenado y con buena caligrafía que facilitase la composición del libro. Y el Quijote es el mejor ejemplo de ello. Por otro lado, continúo citando al autor, como otros de nuestros clásicos castellanos, gustaba de salpicar el texto con composiciones poéticas y se las ingeniaba para poner en boca de algún personaje alguna que otra novelita intermedia de corte amoroso, aventurero o picaresco. Y más aún, a veces no podía resistirse a discursear
sobre algún asunto político, social o literario que le inquietase. Todo ello afecta a la fluidez en la lectura del Quijote, en especial la primera parte, donde los protagonistas desaparecen durante páginas y páginas y se observan clamorosos lapsus en el hilo argumental resultantes de inserciones efectuadas a posteriori y por aplicación manu militari de la ley del encaje. Los editores no solemos arreglar esos descalabros, porque supondría demasiada intervención en el texto y así esta edición electrónica se ciñe a lo acostumbrado. Estoy haciendo uso, por si no os lo he dicho, de una edición electrónica, efectivamente. La ortografía, continúo citando al autor, de esta edición se ha actualizado, pero no al extremo que restase encanto a un texto de 400 años y se justifica en las notas la menor alteración aplicada al texto primitivo. De los problemas textuales y de la trascendencia de la obra y autor, ya prácticamente está todo dicho, de tiempo hay por voces autorizadísimas. Además, cuando esta edición vea la luz, ya estaremos en 2015 y ese año y el siguiente no faltarán eventos y voces que hablen y polemicen de todo. Mi objetivo ha sido ofrecer a los lectores un texto lo más amplio posible, lo más limpio posible de erratas y manipulaciones. Para facilitar la maquetación, la estética y la lectura, he optado por colocar las notas al final del texto. Fechado en Barcelona, en junio de 2014, Enrique Suárez Figaredo. Pues bien, ahora sí, pasamos a la lectura del capítulo segundo de la primera parte, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Allá vamos, pues. Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como no ve el caballero sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen más que un arminio, y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía
la fuerza de las aventuras. Yendo pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda, sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera: apenas sabía el rubicundo Apolo, tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habedes fecho en despedirme y reprocharme, con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plégaos, señora, de membranos deste vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todo al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día, y al anochecer su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella, que no a los portales sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante
esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba el caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado, y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su ida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: «Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: «Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez, además la risa que de leve causa procede. Pero non vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío non es de al que de serviros». El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enojo, y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coserete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, teniendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente, y así le dijo: «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia». Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió: «Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc». Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que estudiantado paje. Y así le respondió: «Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así, bien se puede apear, con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche». Y diciendo esto, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo.
Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole en la caballeriza volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitalle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poderse quitar los ñudos. Mas él no lo quiso consentir en ninguna manera. Y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban del, princesas del su Rocino. O Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío, que puesto que no quisiera descubrirme fasta que las hazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da, que me den 8 reales en sencillos, que en una pieza de a 8. ¿Cuánto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera? Que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la ventana, de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacallao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía la celada y alzada la visera, puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía. Y así, una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible, y lo fuera si el ventero no horadara una caña, y puesto el un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino, y todo esto lo recebía en paciencia a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con su música, y que el abadejo eran truchas,
el pan candeal, y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Y hasta aquí el capítulo 2 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues vuelvo a mostrar, si me permitís la broma, mi maravillosa silueta, mi rostro principesco, y bueno, doy por concluida la interpretación de hoy del segundo capítulo de la primera parte del Quijote, de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Es de justicia mencionarle continuamente como el honorable autor de esta magnífica obra. Pues hasta el próximo vídeo. Chao.